Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas Ciencia para otro mundo, donde conversamos con investigadores cordobeses del CONICET. Hoy estamos con Santiago Benítez, que es biólogo e investigador del CONICET del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y también es secretario general de la Junta Interna de ATE-CONICET. Bienvenido, Santi. Muchas gracias por la invitación. Contanos un poco a qué te dedicas a estudiar específicamente. Bueno, yo soy biólogo evolutivo, trabajo sobre la ecología y evolución de las interacciones entre las plantas y sus polinizadores. Desde hace varios años, particularmente estoy trabajando en los procesos que involucran la diversificación de las plantas a una escala grande de tiempo, que nosotros le decimos macroevolutiva, y a una escala pequeña, que son procesos más bien históricos. Y particularmente con un grupo de plantas muy interesante que es el género Salvia, que son unas plantas en su mayoría americanas, que se extienden desde México hasta Argentina, y en Argentina en particular trabajo en la zona del noroeste, en la zona de las yungas. ¿Qué aspectos del cuidado de la biodiversidad se pueden proteger a partir de tus investigaciones? Bueno, lo que yo hago es investigación básica, que después puede servir para otros estudios de conservación, conocer un poco mejor la biodiversidad que tenemos. Pero yo estudio más bien los procesos que generan la biodiversidad. Y entonces hay perspectivas nuevas que dicen que para tener una visión más amplia en la conservación, tenés que incorporar la protección de esos procesos, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos? Bueno, justamente las especies se originan por diferentes procesos, pero muy probablemente en poblaciones aisladas que sufren adaptación a diferentes contextos. Y entonces uno, para poder preservar esos procesos donde se originan nuevas especies, necesita conservar sitios específicos que son lo que se llaman hotspots, lugares calientes donde se genera la biodiversidad, en procesos acumulados en el tiempo, por supuesto. Y bueno, en el medio también generamos con mi grupo sobre un montón de datos de distribución de las especies de plantas, de las especies de insectos, de aves, trabajo mucho con picaflores también, que son después importantes para generar información básica sobre conservación. Vimos en los últimos días el furor que causó la exploración científica en el cañón de Mar del Plata y la cantidad de gente que estuvo enganchada en el programa de streaming, y te quería preguntar a qué le adjudicás como ese boom y qué importancia tiene. Bueno, no soy biólogo marino, yo trabajo en 3.000 metros bajo el mar y yo trabajo a 3.000 metros en las montañas, pero hay una cosa muy parecida de que están haciendo un relevamiento básico de biodiversidad, ¿no? Entonces, sencillamente por eso registran qué especies hay, cada tanto dicen, y esto es una especie nueva, no se conoce. Y en ese sentido es muy parecido a lo que hacemos. Pero yo creo que la gente se está enganchando en el streaming por varios motivos. El primero es que es algo muy lindo, al menos para mí que soy biólogo me parece muy atractivo, de una belleza extraña, digamos así, de ver cosas que uno no está acostumbrado. Lo segundo es porque es tal vez un sentimiento un poco de orgullo de lo que se hace, de ver que hay gente que se dedica a eso y de conocer lo que está ahí en la plataforma marina continental de Argentina, ¿no? Que es algo que probablemente muy poca gente tiene acceso. De hecho, ni siquiera nosotros teníamos acceso hasta que este grupo de investigación contó con la colaboración de esta fundación que le aportó ese robot para poder filmar bajo el mar. Y conocer eso es realmente es algo que llama la atención sobre la ciencia básica, justamente, sobre una ciencia que no tiene una aplicación inmediata, aunque probablemente la pueda tener o no en el futuro. Y genera esa especie de sentimiento por lo desconocido mezclado con el orgullo que está muy interesante. Bueno, y justamente la cuestión del streaming y saber que detrás de eso estaba CONICET abrió aún más la discusión acerca de la situación del CONICET y
vemos que, bueno, que se está sufriendo un ajuste histórico en el organismo por parte del gobierno nacional. Mi pregunta es, ¿cómo afecta ese ajuste? Si ustedes lo sienten y cuáles son las áreas más atacadas. Bien, las áreas más atacadas son todas básicamente porque está todo desfinanciado, más allá del discurso oficial de que dice de que no, que vamos a defender las áreas productivas. Es absolutamente mentira, está todo el CONICET desfinanciado por igual en estos momentos. Por supuesto hay un ataque mucho más importante hacia el área de las ciencias sociales, que han sido un poco el chivo expiatorio, con un discurso que las señala como las áreas inútiles donde se gasta y no se produce, por decirlo así. También hacia las áreas de las ciencias básicas, ¿sí? Porque justamente lo que están haciendo los compañeros en el Fondo Marino, lo que hacemos en mi grupo en la zona andina, o lo que hacen muchísimos grupos que trabajan en estudiar la biodiversidad en otras regiones, en el Chaco, el avance de la frontera agropecuaria, etc. No solamente son cosas que no tienen una aplicación inmediata, sino que muchas veces van en contra de los intereses económicos que pretenden avanzar sobre esos territorios, convirtiéndolos en zonas de sacrificio, ¿no? Y eso es gran parte de la estrategia del gobierno, ¿no? Por otra parte, creo que hay un impulso del gobierno a el vaciamiento del sistema científico, en tanto es un sistema que construye pensamiento crítico, que además abastece de ese pensamiento crítico a las universidades nacionales, donde se forma gran parte de los futuros profesionales y de los futuros especialistas. Y sencillamente ese vaciamiento lo vamos a estar sintiendo durante mucho tiempo porque es un ataque combinado hacia la educación superior y hacia el sistema científico. Bien, ¿y cuál crees vos que es el modelo de ciencia que piensa el gobierno? Qué difícil saber si tiene un modelo de ciencia. En gran parte, este gobierno no es insólito en el sentido de que estamos en una avanzada de la derecha global donde hay varios representantes que también se declaran abiertamente anticientíficos. El gobierno de Trump en Estados Unidos también están sufriendo recortes. Obviamente lo que para ellos es un recorte, para nosotros sería estar floreciendo en el presupuesto porque la inversión es totalmente distinta, pero aún así, bueno, se sienten los recortes en las áreas de comunicación pública de la ciencia, en la investigación básica, en conservación, en cambio climático, en ciencias sociales. Y más o menos lo mismo estaríamos viendo aquí, con el agravante de que en Argentina ya hemos vivido esto varias veces durante, bueno, todas las dictaduras militares. Hay que recordar la noche de los bastones largos durante el Onganiato, durante todo el periodo menemista, y este es otro ciclo más de desfinanciamiento y vaciamiento del sector científico, ¿no? Ahora, ¿a qué apunta eso? Bueno, apunta a su política científica. Para mí es no tener política científica, es no tener sistema científico, porque vaciándolo es como uno justamente ataca las capacidades de tener un país independiente, un país que piense los problemas de su sociedad, que piense los problemas de cómo relacionarse con el ambiente. Hay un montón de cosas que no tienen una respuesta, que necesitamos debatirla de manera informada, y para eso está el conocimiento científico en gran parte. Y en un modelo de país que es totalmente dependiente de los mandatos del Fondo Monetario, totalmente dependiente de una política extractivista y de primarización de la economía, tampoco tiene mucha importancia el desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que en ese sentido es que el gobierno lo ve básicamente como un gasto, además de verlo como una especie de peligro ideológico por justamente esta capacidad reflexiva. Y bueno, ahora se está viendo cómo es la gestión de la ciencia del gobierno de Milei, pero también durante los años kirchneristas se habló mucho de que se le dio como un impulso histórico a la ciencia, al CONICET, incluso se habló de soberanía nacional. ¿Vos cómo ves este punto?
Bien, a ver, los años kirchneristas después del periodo del menemismo claramente muestran un aumento en la inversión en ciencia y lo que para mí es más importante, una apertura y un ingreso a la formación de nuevas generaciones de científicos. Eso es bastante innegable porque numéricamente el resultado se lo ve así. Es cierto que el menemismo había destruido tanto el sistema científico que había como una especie de capacidad ociosa que fue muy bien recuperada en ese sentido, incorporando nueva gente. Ahora, si vamos a tener soberanía a pura inversión en ciencia y técnica, yo te diría que no. Es una de las necesidades, obviamente, para tener un país soberano, pero en un país que tiene un montón de lazos con multinacionales, donde que dictan cuál es la política, ¿no? Pensemos en todas las inversiones en minería, donde la principal apuesta durante todos estos años ha sido en el agronegocio, que más allá de cierta inversión en biotecnología no tiene un desarrollo tecnológico mucho más importante que eso. Donde el Estado permanece atado por múltiples lazos a los intereses extranjeros y donde el empresariado nacional no tiene mucho interés en la inversión, sino en la inversión de punta en ciencia y tecnología, sino que más bien se ocupa de ser la sucursal del extranjero, de las multinacionales extranjeras, o tener inversiones mucho menores o depender sencillamente de lo que el Estado le aporta en desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Nunca ha habido una realmente importante y visible inversión del sector privado en el desarrollo tecnológico. No sé, para darte ejemplos, Galperin ha dependido en sus algoritmos de todos los desarrollos de la ciencia pública, ¿no? Que los ha ido adquiriendo en muchos casos o cooptando en otros. Bioceres depende de los desarrollos de biotecnología del CONICET, ¿no? No han montado sus propios laboratorios o han invertido realmente en eso. Bueno, en esa situación ha mostrado, digamos, que más allá de las declaraciones que ocurrían durante el gobierno kirchnerista y de realmente su incremento en presupuesto y en recursos humanos, ha mostrado los límites, ¿no? Sin cambiar las características estructurales del país, no podés cambiar simplemente con la inversión en ciencia. ¿Por qué le dirías a la gente que es importante defender el CONICET y la ciencia? Bien, quizá por oposición a todo lo que estuvimos charlando antes, ¿no? De cuál es el modelo científico que tiene este país. Y bueno, justamente, si queremos tener un país que reflexione sobre sus propios problemas y que busque soluciones a ellos, que no tenga que traerlas de afuera, por decirlo mal y pronto, necesitas un sistema científico. Y más allá de eso, yo creo que también necesitas un sistema científico porque la curiosidad, que es lo que muchas veces mueve la investigación, va más allá de todo lo que este gobierno dice que es relevante, que es solamente matarse trabajando, producir y vender y comprar, ¿no? Es decir, hay una vida intelectual más allá de todo esto que nos pintan como el destino de cualquier persona, que nos fuerzan a tener que encajarnos en eso, y la ciencia es una parte importante de la vida intelectual, como lo es el resto de la cultura, de las artes, de las humanidades en general, ¿no? Entonces, creo que es importante pensarlo así. Lo que tenemos que defender es el acceso a que cualquier persona que sienta curiosidad diga, bueno, sí, existe la posibilidad de estudiar esto, existe la posibilidad de estudiar el fondo del mar. Es importante estudiar el fondo del mar para conocer lo que hay, para planificar en el caso de que haya algún aprovechamiento o no, o conservarlo. Es importante conocer sencillamente qué es lo que hay en este país desde el punto de vista de la biodiversidad. Te hablo más como biólogo. Tenemos un montón de blancos que necesitamos llenar en el conocimiento y que es importante tenerlos sencillamente. Más allá de eso, por supuesto, lo que se necesita en el sistema científico es también esa capacidad reflexiva y crítica.
que es lo que muchas veces molesta a este tipo de gobiernos o a los intereses que representan. ¿Y cuál sería para vos un modelo de ciencia diferente o un modelo de ciencia que pueda ser parte de construir otro mundo? Qué buena pregunta. Ha habido quizá pocas experiencias. La ciencia muchas veces nació como una empresa capitalista, eso es una realidad. Y ha habido pocas experiencias que la saquen de esa posición, ¿no? Todo el sistema científico muchas veces gira alrededor de una producción que finalmente es apropiada por el sector privado, más allá de que muchos nos dediquemos a las ciencias básicas o a cosas que no tienen inmediata aplicación. Pero yo creo que para salir de eso, en primer lugar necesitamos una democratización de cuáles son los temas importantes, lo que en la jerga le decimos los temas estratégicos. Decidir cuáles son los temas estratégicos para la investigación científica debería ser algo en la cual todos los trabajadores de la ciencia y toda la sociedad esté involucrada, ¿no? Y que no se decidan a puertas cerradas y por una planificación que cambia de un gobierno para el otro. Eso sería una parte importante, la democratización. La democratización también involucra la gobernanza del sistema científico, que es una estructura muy vertical en estos momentos. Y no solamente vertical, sino que también basada mucho en el trabajo precario, ¿no? La mitad de los trabajadores de CONICET no tienen aportes patronales, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? No es posible sostener el trabajo científico en base al trabajo precario. ¿Y qué más? También una política científica abierta a justamente a pensar los intereses de la sociedad y al diálogo, ¿no? A dialogar con otros sectores, a mostrar lo que hace, como están haciendo los compañeros que están explorando el cañón de Mar del Plata, a que la gente se involucre y debata sobre los problemas científicos. Eso es algo que cuesta mucho, pero creo que hay mucha gente tratando de hacerlo. Esa amplitud, abrir la ciencia, digamos, a los intereses de toda la población, abrir la ciencia a que los que trabajamos en ella discutamos qué queremos hacer. Esos serían algunos lineamientos que se me ocurren de cambiar la política científica. Y también un poquito rescatar que muchas veces los científicos estamos aislados de la sociedad, o la sociedad piensa que estamos aislados, en realidad tenemos los mismos problemas que todo el mundo, pero más allá de eso, en el pensamiento, digamos, la imagen del científico aislado en la famosa Torre de Cristal sigue existiendo. Y creo que también debe partir de nosotros romper esa idea, ¿no? Había un biólogo famoso que decía tener una pierna adentro y una pierna afuera. Bueno, sí, una pierna en la calle y una pierna en el sistema científico para poder tener la visión amplia de qué es lo que está sucediendo. Bueno, Santiago, muchas gracias por formar parte del ciclo y por tus respuestas. Bueno, muchas gracias por la invitación.